Bendecido día tenga cada uno de los que me están viendo en este momento, donde quiera que usted se encuentre. Una vez más, quiero compartir con usted un momento de reflexión bíblica y encontré un texto que siempre ha martillado mi corazón y siempre medito en él porque es importante para mí este texto. Y son las palabras de Moisés en el Salmo 90, el verso 12. Salmo 90, verso 12 dice así: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Salmo 90, 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Qué importante es que podamos aprender a vivir y aprendamos la lección que Dios nos da cada día, porque cada día Dios nos enseña algo. Ayer estaba viendo las noticias y escuché como un reportero le preguntaba a una señora que había sobrevivido del virus, del coronavirus, había sobrevivido mientras ella estaba dando a luz. Dio a luz mientras estaba en cuidado intensivo y logró sobrevivir ella y sobrevivió su bebé. Y le preguntaban a esta señora qué había aprendido de esta experiencia. Y esta señora dijo con mucha seguridad, con mucha certeza de sí misma, dijo: he aprendido a valorar la vida y he aprendido que la vida se debe vivir el día a día, cada día como si fuera el último. Ella dice: antes no pensaba así. Luego vi cómo en otro país le entrevistaron a un joven que estaba con las mangueras puestas en un lugar, en un hospital también con la misma enfermedad. Y era un muchacho joven y le preguntaron cómo se sentía o qué pensaba acerca de la enfermedad y dijo: yo pensaba que esto era una mentira, que no era cierto, que esto no existía, pero ahora que lo estoy viviendo me doy cuenta que esto es algo serio. Meditando en eso vino a mi mente las palabras de Moisés del Salmo 90, verso 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y me vino a mi mente la reflexión de que esta vida es una escuela y Dios es el maestro, nos enseña algo todos los días. Por eso Moisés también lo entendía así, dice: enséñanos. Moisés está reconociendo que Dios es el maestro. Me di cuenta que la vida es una escuela y que en la escuela de la vida hay tres clases de alumnos: los que creen a la palabra del maestro, los que exigen que el maestro haga señales y creen a las señales, y los que ni aún con las señales creen. Estas personas que estaban entrevistando eran personas que habían visto la señal, habían tenido la experiencia, habían pasado por el problema y por eso creían. Antes no creían, aunque oían las noticias todos los días, pensaban que eso no era cierto o era para otros y nunca les iba a llegar a ellos. Entonces, el primer grupo son los que creen a la palabra. El segundo grupo, los que esperan ver señales para creer. Y el tercer grupo de estudiantes son los que ni aún viendo las señales creen. En el tiempo de Jesús fue lo mismo. Había personas como los discípulos de Jesús, algunos creyeron a las primeras palabras que Jesús les dijo, creyeron. Otros creyeron, como los religiosos de su tiempo, los fariseos, los saduceos, le pedían señales. Y algunos creyeron cuando vieron las señales que hizo Jesús.
Y otros, ni aún viendo las señales, creyeron. Esos fueron los que entregaron a Jesús a la muerte. No que no hayan visto las señales que Jesús hizo, sino que aún viendo las señales, no creyeron. Y esos fueron los que hicieron aún lo peor. ¿Por qué digo esto? Porque estamos viviendo tiempos difíciles, en donde veo el mismo panorama. Veo personas que aún todavía están dudando que si existe o no, que si el coronavirus existe o no, que porque en algunas tiendas no se han enfermado y en otras sí, que porque a la familia de él o de ella no le ha llegado nada. Dice, creo que esto no es cierto. Creo que esto es algo de los gobiernos, que es algo de la política. Otros ya están 100% seguros de que esto es cierto, porque ya les llegó a ellos o a alguien de la familia o a alguien cercano a ellos. Ya vieron las señales. Y otros que ni aún viendo las señales todavía creen, todavía siguen dudando y aferrándose a que no pasa nada. Qué importante es que seamos sabios. ¿De cuál grupo es usted? ¿De cuál grupo soy yo? No debemos de ser del grupo de los paniqueados tampoco, de aquellos que viven presos del miedo, pero tampoco debemos de ser insensatos y decir que nada está pasando cuando estamos conscientes de la realidad de lo que está sucediendo. No debemos de esperar hasta que se muera un familiar, un ser querido nuestro para decir, sí era cierto. Hay cosas que son obvias, si estamos viéndolas, si estamos viendo que otros están cayendo, debemos de tomar la precaución. ¿Por qué digo esto? Porque necesitamos seguir adelante, necesitamos trabajar, necesitamos abrir los negocios, necesitamos abrir las iglesias, pero no con la mentalidad necia de una persona que dice no existe nada, no hay como tal, no hay tal enfermedad, y esperar hasta que llegue porque no tomamos las precauciones necesarias. Necesitamos abrir los negocios, necesitamos volver a los trabajos, necesitamos abrir los templos, pero necesitamos ser prudentes. Tomar las medidas necesarias, no tomarlo tan a la ligera y no esperar hasta que se muera un hijo de nosotros o un ser querido de nosotros para decir, sí, era cierto. Me gustan entonces las palabras de Moisés, donde le dice a Dios, ora a Dios y le dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Eso quiere decir que hagamos las cosas de tal manera que el día de mañana no tengamos que estarnos lamentando de decir, debí haber hecho algo, debí ser precavido, debí haber tomado medidas de protección, pero ahora es tarde, porque el hubiera ya no trae beneficio alguno. El decir hubiera hecho ya no tiene remedio. Es importante entonces la palabra de Moisés. Enséñanos, Dios, a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Recuerde, sí tenemos que abrir los negocios, sí tenemos que volver a trabajar, necesitamos las finanzas, necesitamos los recursos económicos, necesitamos seguir alabando a Dios, adorando a Dios en nuestras iglesias, porque hay gente que está también enferma de los nervios y necesitamos seguir dándole palabras de ánimo a la gente, seguir orando, seguir alabando a Dios, porque eso levanta nuestro ánimo, levanta nuestro espíritu. Pero no debemos de ser insensatos y pensar que no está pasando nada. Recuerde que hay 3 grupos: los que creen sin necesidad de señales, los que necesitan creer porque les llegó el mal, y los que aún con el mal que ha llegado no se humillan y siguen todavía en su propio mundo, renegando, blasfemando, volviéndose contra Dios. Dios le bendiga.